Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este directo en el que vamos a hablar de algo que a mí personalmente me gusta mucho y creo que va a ser de gran relevancia, como son las tendencias del trabajo en el futuro y en el 2023. Y para eso hoy tenemos a Héctor Labarta. Él es Headhunter, mentor de empleabilidad, ofrece asesoramientos para la búsqueda de empleo y es un crack que por fin me ha costado convencerle, pero lo tenemos aquí. Muchas Sí, gracias, Héctor. un montón ha costado que convencer a Fernando. Con que tú me pidas que salte, solo te pregunto a qué altura. O sea, no me lo pienso dos veces. La verdad es que me ha costado que me aceptaras que viniera a verte. Te codeas con grandes gentes y me siento pequeñito aquí, pero te agradezco muchísimo, Fernando. La verdad que pasar este rato contigo, que estemos, bueno, con todos vosotros en este sentido y que podamos hablar sobre actualidad laboral, futuro laboral, que también creo que os interesa a todos ahora que se acaba el 2022. Y también un poco tendencias en tema de empleabilidad. No, importantísimo, porque contra más nos adelantemos a lo que va a venir, pues mucho mejor, ¿no? Para estar en esa situación de ventaja. Como siempre, os recuerdo, con el hashtag sorteo, podéis entrar al sorteo que haremos posteriormente, en vivo, en directo, sin tongos, porque aquí este señor, la última vez, este señor me acusó Un poco de sospechoso un que tongo. Ariel tuviera tanta suerte, un poco sospechoso, la verdad. Bueno, hoy lo vamos a hacer con las manos así, para que se vea realmente que no hay trampa ni cartón. Así que ya sabéis, hashtag sorteo y podréis entrar en el sorteo del curso de empleabilidad. Y cualquier pregunta, por supuesto, preguntarla, que aquí el señor Héctor nos las va a responder. Héctor, O tú, ¿cómo que también sabes un empezamos? montón. O tú, también, que tú ahí dominas también, Bueno, yo también voy a intentar Ahí. aportar un poquito. Es Bueno, un mano a Héctor, mano, es un mano a mano. perfecto. ¿Cómo quieres que empecemos? ¿Qué tema consideras más relevante para las tendencias A de ver, empleo, sobre todo en este 2023? yo creo que el analizar un poco el cómo se plantea ese 2023, porque sí que es verdad que hemos visto un 2020, un 2021, un 2022 caóticos, completamente convulsos, sin ningún tipo de lógica ni sentido. Los meses buenos eran los malos, los malos meses eran los buenos. Hemos visto situaciones que son completamente patas arriba. O sea, estamos ahora mismo, solo un detalle, cuando vas al metro hay gente con máscara y sin. O sea, estamos en ese momento de transición que ya no sabes si estás en la pandemia o si has salido de ella, por así decirlo. Y yo creo que hablar sobre qué se nos plantea por delante, si todo sigue el curso que está siguiendo ahora, claro, lógicamente, si mañana nos levantamos y nos ha invadido pues Canarias, por ejemplo, ha sacado todo y nos ataca Canarias, pues cambiará todo, lógicamente. Pero si todo sigue un poco el ritmo y el curso que estamos teniendo hasta ahora, creo que sería interesante saber un poco qué nos podemos encontrar al menos durante el primer trimestre o el primer semestre del 2023, que eso creo que sería muy importante. Y bueno, saludos a toda la Exactamente, gente que está escribiendo. A exactamente. Uruguay, Quería aquí saludar a todo el mundo, agradecer que estéis aquí en esta tarde con nosotros. Aquí recuerdo a todos los que estáis poniendo el sorteo, así que quedaos hasta el final, que luego lo haremos. Y totalmente, muy importante, ¿no? Creo que hay un tema que ya es muy visible, que es la digitalización. Y esto también entra en materia de empleabilidad, en la búsqueda de empleo, en los procesos. ¿De qué parte o en qué parte consideras que tiene mayor relevancia esta digitalización, ¿no? Con estos ATS, como podemos ver, esta parte también de todo el proceso, incluso las entrevistas? ¿Cómo lo enfocaríamos, Héctor? pues mira, es una pregunta excelente, porque la verdad es que la digitalización sí que es una palabra que ya no es nueva para muchos, porque al final venimos de un momento en el que casi todas las empresas, por no decir todas, se han tenido que digitalizar de alguna manera en los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, un caso muy sonado, como por ejemplo Imaginarium, que era una tienda de juguetes de aquí de España, que además tenía una puertecita chiquitina para poder entrar los niños y que si entrabas como padre te costaba, porque a mí más de una vez me quedé atascado en ella. Pero Imaginarium, por ejemplo, se negó a crear un e-commerce, a crear una página web cuando empezó la pandemia. Duró 3 días. A los 3 días su pulmón económico petó, no pudo aguantarlo y cerró. Una empresa que era un referente de los juguetes a nivel de España. Entonces sí que es verdad que todo el mundo del marketing, todo el mundo de la comunicación, periodismo, etcétera, se ha tenido que digitalizar sí o sí para poder adaptarse a estas tendencias del e-commerce. Hemos visto como, por ejemplo, Amazon, Meta, todas las grandes compañías han incorporado muchísima gente porque estamos en un mundo de digitalización brutal y necesitabas mucha atención al cliente, mucha postventa, mucho reparto, mucho etcétera. Pero sí que es verdad que ahora estamos viendo, recientemente hemos podido
ver a mucha gente de Twitter, de Amazon, de Meta y los que vendrán, como sabíamos, pues también Apple puede ser que se lo esté planteando. Pues llevamos más de 600.000 despidos en las últimas 3 semanas de todo ese exceso de digitalización que hubo. Pero que se digitalice una compañía hacia la parte de comunicación, de marketing, etcétera, no significa que esté digitalizada. Lo que estamos encontrando ahora es una nueva situación en la cual las empresas, un poco debido a una situación de reducción de costes, porque ahora mismo, con el nivel de inflación que tienen las empresas, con el tema de los salarios estancados en muchos casos, con el tema de inflación o reduflación también, que estamos encontrando el segundo caso en este sentido, el tema de la guerra de Ucrania, los problemas de logística, de suministro. Ahora tenemos una crisis de los fletes navales, porque hasta ahora habían tenido un monopolio, han subido precios y ahora de repente hay una crisis. Tenemos un problema bastante grande y muy globalizado al final. Una de las grandezas de la globalización es que si Ucrania entra en guerra, Argentina lo sufre. Cuando hace 500 años, si Ucrania entraba en guerra, Argentina ni se daba cuenta, a lo mejor. Y eso es un poco gracias a la globalización, que tiene las cosas buenas y cosas malas. Pero sí que es verdad que en esta situación ahora mismo de incertidumbre mundial, planetaria, por si quieres decirlo, también los países árabes ahora están empezando a entrar en conflicto entre sus propios vecinos. China está armando también a Rusia para seguir apoyando en la guerra. Todos los países europeos se están endeudando, dando suministro a Ucrania para defender. O sea, al final estamos entrando en una especie de guerra de desgaste, que eso va a provocar, por ejemplo, lo más reciente ahora, pues Alemania, que es la portavoz de la economía europea, está a punto de entrar también en un momento de crisis de inflación, cosa que hacía años que ya no entraba en ese tema. Pero eso significa que las empresas van a tener que reducir costes sí o sí. La primera manera, la más rápida de reducir costes, ¿cuál es? Tú lo sabes, Fernando. Echando a la gente a la calle. O sea, al final, como tú bien hablabas muchas veces, Fernando, el despido silencioso, ¿verdad? Claro, y es que totalmente lo que vas comentando, ¿eh? Fíjate la digitalización que se nos cuelan bots aquí de YouTube. Que esto totalmente ¿Qué digital. implicación de la gente? ¿Qué implicación? ¿Sabes? No hay humano. Pero realmente, la verdad que yo comentaba el otro día que, ostras, no salimos de una, nos metemos en otra, es que no nos dan descanso. Y esto al final nos afecta, ¿no? Nos afecta porque a nivel tanto emocional como económico, como de todos lados, ostras, que queremos un poco estar bien ya, ¿no? Que es que ya toca, que no nos dan respiro, que hay generaciones que no han vivido un momento en el que no haya habido una crisis. No ha habido culebrón ¿no? más duro que este. O sea, en nuestro día a día es el culebrón más duro que hay. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, cambiar la situación estructural para nosotros es difícil, ¿no? Desde nuestro lado. Pero aquí, como dice, por ejemplo, Roberto, que nos pregunta, ¿qué sector para vosotros entrará en auge en 2023? ¿Qué es lo que queremos tocar hoy? Aquí sí que podemos entrar nosotros, ¿vale? Puede haber crisis, puede haber situaciones peores, mejores, pero nosotros podemos intentar proyectar y ver un poquito cómo salvarnos el culo, por decirlo así, que es lo que queremos tratar hoy, sobre todo dar pues algunas herramientas, algunos tips para protegernos. Algo de optimismo, que no sea todo negativo. Claro, porque recordar que crisis, la palabra crisis etimológicamente viene de oportunidad, y en todas las crisis hay gente que se hace muy, muy, muy rica. Hay otros que se hacen muy, muy, muy pobres. Entonces, bueno, hay una oportunidad, siempre la hay que saber detectarla. Saber detectarla es lo más difícil. Así que vamos a ir hoy intentando dar consejos, cómo lo vemos, ¿no? Porque no tenemos la bola del futuro, pero un poquito por ahí, ¿no? Con esta digitalización puede ir un poco la proyección hacia estos sectores en auge, ¿vale? Correcto. No, por aquí también. Va a haber sectores que lógicamente lo van a petar, ¿eh? También, o sea, que hablaremos de... Mira, Antonio, un saludo, Antonio. Hoy hemos estado ya hablando por LinkedIn él y yo. Nos comenta, para el próximo año 2023 en nuestro país, el Reino de España, las cosas van a seguir igual con el talento senior. Discriminación por sesgo de edad en estado puro. Llevamos más de un decenio y la situación va peor mes tras mes, y ello a pesar de las mejoras legislativas aprobadas. Vivimos en una cultura empresarial y laboral del low cost. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Esto es un drama terrible. Para mí, lo que se está viendo es una expulsión del mercado laboral a perfiles senior. Antes eran 55, ahora son 50, incluso 45, 40, y lo más extraño que la edad de jubilación va subiendo mientras que nos echan antes del mercado laboral. Esto es un drama para todos, porque el que piense que no le va a tocar, vamos a llegar, si Dios quiere, a tener esa edad, y también vamos a tener que prepararnos para ello. ¿Por qué se da esto? Bueno, yo sigo sin entenderlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, ¿hacia dónde se está? Porque se está empujando al emprendimiento forzado, ¿no? Héctor, ¿cómo lo ves tú aquí? Completamente. Nunca había habido
tantos autónomos o tantos freelance en la historia de la humanidad como ahora, prácticamente. O sea, hemos pasado una situación de una estabilidad completa en la que alguien entraba en una empresa y se jubilaba en esa misma empresa, y no solo él, su hijo y su nieto, por así decirlo, a una situación en la que llevar 2 o 3 años en una misma empresa ya parece antigüedad. Ya es como de, oh, veo que estuviste 3 años en esta compañía. ¿A qué se debe que estuvieras tanto tiempo ahí? ¿Sabes? Es como que nos sorprende incluso. Y realmente con la gente de más de 45 años es un problema muy grave. Sí que es verdad que ahí dentro de ese mismo saco de la gente de más de 45 años se incluyen muchos tipos de personas también. Hay mucha gente que lamentablemente pues, no pudo formarse en su momento o que ya se daba por jubilada dentro de esa empresa y durante 20 años pues, no se fue reciclando, que no quiere decir que sea la mayoría, lógicamente, pero que se encuentra en una situación que ahora mismo pues, no se han sabido adaptar a las nuevas tendencias. También hay mucha gente que lamentablemente, pues a lo mejor el cambio de cómo se busca empleo hoy en día, el paradigma ha cambiado y ellos no han cambiado con este paradigma, con lo cual también el cómo buscar empleo, cómo crear oportunidades reales de encontrar empleo, también tienen que aprenderlas, cosa que a veces, pues lógicamente uno no nace sabiendo cómo adaptarse a los nuevos cambios, pero también es verdad que las compañías están tirando por una bajada de sueldos brutal, una reducción de costes, como decíamos antes, de despidos más que de incorporaciones, y también una digitalización, que eso también entraría dentro de la reducción de costes, es invertir en unos costes para reducir en otros. Y dentro de la digitalización, aquí podemos hablar de recursos humanos. Hoy salía la noticia, por ejemplo, que más del 65% de las empresas están digitalizando sus departamentos de recursos humanos, cosa que tradicionalmente no se utilizaban esos departamentos, no se digitalizaban tanto. Entonces están empezando a digitalizar muchos departamentos que tradicionalmente no lo estaban. Y eso también puede ser una consecuencia de que el 2023 va seguramente a augurar que algunos sectores se van a ver muy potenciados, como por ejemplo, pues todo el tema de la digitalización de recursos humanos, empresas que estén especializadas en temas de IT, como pues ATS o CRMs especializados en recursos humanos. Sí que es verdad que España, no nos engañemos, España tiene 3 grandes hubs tecnológicos en Barcelona, en la zona del sur, digamos, y en la zona de Madrid, donde hay mucha presencia tecnológica y por lo tanto 2023 seguirá siendo potente para el tema de la tecnología. Un sector que en España, por ejemplo, no se trabaja demasiado, el de los videojuegos. España es líder mundial en tema de videojuegos. Sí que es verdad que somos la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata, con lo cual al final lo que se acaba ganando es basurilla, pero sí que es verdad que somos líderes mundiales. Y de lo que, por ejemplo, 2023 va a ser un país, España, que va a estar líder a nivel mundial, es en energías renovables. O sea, lo que nos ha traído la crisis de la pandemia y la crisis del gas y de la electricidad, etcétera, etcétera, ha sido un encarecimiento tan grande o sea, tengo un cliente que tiene una metalúrgica, me comentaba, dice, yo antes pagaba 500.000 euros al año en tema de nitrógeno, hidrógeno, electricidad, porque usa mucho tipo de combustible. Estoy pagando ahora mismo casi 4 millones de euros al año. Se ha pasado de 500.000 a casi 4 millones de euros. Lógicamente, está pilladísimo. Todo lo que me decía, lo que están buscando es alternativas que sean mucho más económicas para poder seguir trabajando. Y ahora, por ejemplo, ha salido una noticia, tengo conocidos que trabajan, ya llevan tiempo trabajando en ello, pero no se podía decir porque era muy secreto, pero ahora ya se puede decir, que España, por ejemplo, ha aprobado un prototipo de energía flotante, que es poner solares o eólicas encima de plataformas flotantes encima del agua. Con lo cual, ya no estás ocupando territorio físico que puedes utilizar pues, para agricultura, para vivienda, etcétera, etcétera, sino que estás creando nuevos tipos de energía. Hoy ha salido la primera energía, la primera, digamos, planta hidráulica, pero pequeñita, o sea, tan pequeñita como mi estudio, por así decirlo, ¿sabes? Si no, no es que yo sea aquí, mi estudio, ¿sabes? No, mi estudio es chiquitín. Es tamaño webcam mi estudio, ¿sabes? Pues ha salido, por ejemplo, una nueva máquina para hacer energía hidráulica a partir de una empresa chiquitina. O sea, en tema energético, España está líder. Es más, roban talento español para otros países a nivel mundial. O sea, que van a ser sectores, por ejemplo, que van a subir muchísimo de las energías, como pues, la biomasa, el biogás, todo lo que sería energía que ya no sea tan solar o eólica, por ejemplo. Fantástico, fantástico para algún sector positivo, para que veáis que alguna cosa buena va a haber. No, para tomar nota, ¿eh? Y ahora vamos a ir contestando comentarios, que hay un montón. Aquí, respecto a esto, nos dice Greiris que hay que mantener la fe y confiar que todo va a mejorar. Sí, yo para mí, mi mantra es prepararte para lo peor y esperar lo mejor. ¿Sí? Así no hay decepciones y vamos preparados. Salvarnos el trasero. Pues sí, es que no nos queda otra. Aquí no nos queda otra. Hay que ver cómo nos salvamos el culo, ¿no?
Estefano dice hay que descontrolarnos e invertir a lo loco para que la futura generación se salve. Hombre, cuidado, con invertir Pero no en a lo criptomonedas, loco. En criptomonedas no. Aquí Héctor nos va a presentar, me ha dicho, un sistema para hacernos millonarios luego, ¿no? Algo así era. O no, Sí, cuando acabemos al final de los últimos 2 minutos te lo cuento todo. Muy sencillo. Vale. A mí me habías prometido que nos ibas a hacer millonarios y yo eso, Sí, eso es o lo que sea, me es una interesa. inversión menos de 10 euros, y te haces millonario. Los 2 últimos minutos te lo cuento. Fantástico, a mí eso me gusta, rápido y con poco esfuerzo. Pero bueno, dando un poco lo de Estefano, en las inversiones, ¿no? Tiene sentido ver un poco dónde las personas que tienen mucho dinero, lo ponen, ¿no? Y en épocas de crisis, lo que se necesita es lo básico para mantenerse y sobrevivir, ¿no? Entonces, se ven un poco que las grandes fortunas no invierten en sectores arriesgados, sino que invierten en tierras, ¿sí? Invierten en sectores de comida, porque esto siempre lo vamos a necesitar. Como ha dicho Héctor, todo lo que tenga que ver con electricidad, con energía, todo eso es importante. Entonces, eso ya nos va dando unas bases un poquito de hacia dónde podemos tirar, ¿no? Teniendo en cuenta, evidentemente, que vamos a profundizar en la digitalización, en todo esto que se está automatizando y vamos a ver luego en qué nosotros somos mejores que un robot, porque evidentemente tenemos puntos a favor, ¿no? Y por ahí podemos tirar. Nos dicen por aquí, Nicolás, gracias y saludos por esta reflexión. Muchas gracias a ti por estar aquí. Nos pregunta Roberto que si el directo lo vamos a resubir. Se va a resubir, estará en el canal de YouTube de Héctor, que os aconsejo que vayáis y lo sigáis, tanto a Héctor en LinkedIn como en YouTube. Y yo también estoy en YouTube por ahí, que estoy retomándolo un poco, que a ver si le doy caña. Seguid a Fernando porque va a dar sorpresas en YouTube también, O sea, tenéis que seguirle. Que lo tenía apartado. Nos dice Nicolás, se está armando en algunos sectores grupos expertise donde la generación plata con profesionalismo están facilitando en conocimientos y herramientas a los que quedan las empresas, sobre todo en innovación y tecnología. A ver, sí que es cierto que el negocio de la reeducación es un negocio que también va a crecer muchísimo. Ahora mismo tenemos un montón de escuelas online, asociaciones que se generan para crear networking entre gente. O sea, el negocio de la educación va a seguir creciendo y cada vez crecerá más. O sea, están llegando empresas extranjeras para crear sus propios másters, sus propios posgrados, sus propios cursos de empleabilidad, de lo que sea. O sea, al final, cada vez que hay una necesidad, lógicamente la gente acudirá como locos. Incluso en tema de tecnología, ahora estamos viendo cómo Elon Musk está planteándose crear su propio móvil para competir con Apple, por ejemplo. O sea, todo lo que sean necesidades de las personas, si el móvil de Apple es demasiado caro, ¿qué vamos a hacer? Crear un móvil como Apple, pero un poco más barato. Entonces, de esa manera conseguiremos que la gente tenga esas necesidades cubiertas. Pero lo mismo, educación, comunicación, alimentación que comentaba Fernando, el tema de las energías, etcétera, etcétera. La vivienda de momento seguirá creciendo. No hay previsión de que se pare el tema de la vivienda, a pesar de que la inflación y los intereses bancarios pues tampoco favorecen la compra. Pero sí que es verdad que cuando sube un poco el interés, la gente se lanza a comprar como locos antes de que siga subiendo más. Entonces ahí, pues sí que puede ser que la vivienda, por ejemplo, el año que viene siga creciendo. Entonces hay sectores, el tema de los cuidados, por ejemplo, tema de sanitario, etcétera, etcétera, a pesar de que se necesita muchísima más gente, se va a seguir incorporando perfiles al sector de salud, sanitario, laboratorios, etcétera. Son sectores que tampoco no van a entrar en crisis de personal, por así decirlo. Otra cosa es que entren en crisis económicas, porque al final tampoco es que paguen mucho. Pero sí que son sectores que, por ejemplo, van a seguir creciendo mucho. Automoción, logística, todo eso también va a seguir creciendo. Automoción se salva por los pelos, como cada año y medio, que se salva por los pelos y vuelve otra vez a quedarse, pero parece que otra vez van a volver a salvarse automoción y parece que vuelven otra vez a crecer con cierta estabilidad. Totalmente. También es importante que veamos un poco lo que pasó en anteriores situaciones para ver qué puede pasar, ¿no? ¿Qué se puede extrapolar? Nos dice Roberto, y me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Tiene pensado estudiar un máster de e-commerce y marketing digital en el 2023. Si le podríamos dar nuestra opinión al respecto. Voy a lanzar la mía y luego te dejo que la lances tú. Para mí el punto importante es el por qué quieres estudiar esto, ¿no? Y pueden ser varios motivos, pero uno de ellos puede ser si lo buscas por el lado económico, por puramente económico y perspectivas de ganar mucho dinero, o porque realmente te gusta mucho, ¿no? Digamos que es lo que a ti te hace feliz, entre comillas, te hace estar satisfecho en tu trabajo porque te gusta eso, es tu lado pasional. Si el motivo es el económico, hay que estudiarlo bien, porque marketing, igual que tecnología, ha habido, no tanto en tecnología ha habido una burbuja hasta ahora por la pandemia, en marketing ha habido una burbuja que se ha ido creciendo demasiado en los últimos años. Para mi gusto va a petar.
y sobre todo que la publicidad es lo primero que se recorta en las empresas cuando hay crisis, ¿vale? No estamos diciendo que vaya a haber una crisis, estamos poniéndonos en situación, ¿vale? Que nadie se alarme, ni que nadie empiece a ver negativismo. Para mí va a haber una, ¿vale? Pero no quiero alarmar, quiero, o queremos, ¿no? Con el objetivo de este directo es que nos preparemos. Entonces, desde el punto de vista laboral, creo que marketing va a ser un sector que se va a ver muy afectado por el mero hecho presupuestario. Pero si es algo que a ti te gusta mucho, siempre va a haber un hueco. Entonces, bueno, vea por ello. Ahí, Héctor, comenta ahora tu opinión. A ver, no te puedo llevar la contraria de lo que has dicho porque realmente estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que además marketing, ahora mismo estamos en una situación en la cual lo que decíamos, todas estas empresas que han tenido que crear un e-commerce o que han tenido que desarrollar estrategias digitales con su empresa, por así decirlo, ahora han llegado a un punto en el que ya han madurado esta idea. Cuando antes un director de marketing lo podían incorporar por 80, 90, 70.000 euros, por ejemplo, ahora que ya ha creado este e-commerce, que ya es maduro y que ya funciona, este director de marketing de 80.000 se está viendo en la calle y sustituido por un director de marketing de 40.000. Eso está pasando ahora mismo. Estamos viendo muchos directores de marketing que están saliendo a la calle, lamentablemente, cambiados por directores o mucho más jóvenes o que económicamente son mucho más baratos para la compañía. Hay dos tendencias en el mundo del retail, por ejemplo, en el e-commerce. Hay una tendencia que dice que las tiendas físicas van a desaparecer para que haya cada vez más tiendas virtuales, el metaverso, etcétera, etcétera. Pero por otro lado hay una tendencia que estamos viendo en el que, por ejemplo, cada vez hay más tiendas virtuales, como Amazon, por ejemplo, o Alibaba, o AliExpress y tal, que están creando tiendas físicas para que la gente vaya. Por lo tanto, realmente el mundo del e-commerce todavía es un poco incierto porque no sabes si la tendencia va a ser volver a las tiendas físicas y, por lo tanto, reactivar los centros urbanos, las grandes superficies. Pues en Zaragoza tenéis precioso, por cierto, el centro comercial de Venecia. Puerto Tenéis ahí Zaragoza, espectacular. Claro, eso tiene que estar en tiendas físicas. No puedes crear un e-commerce y destruir las tiendas físicas. Por lo tanto, claro, aún no se sabe bien es clara esa tendencia, pero sí que es verdad que marketing, que tuvo una burbuja muy grande, muy compacta durante la pandemia, a pesar de que sigue siendo una carrera con salidas y con comunicación, el tema de comunicación interna, externa, comunicación corporativa, publicidad, etcétera, está muy vinculado a ese tema, pero sí que es verdad que marketing empieza un poco a bajar el fuelle en cuanto a salarios. No en cuanto a posiciones, sino a salarios. Empieza a bajar un poquito ya. Y sobre todo, claro, lo que hay que tener cuidado es esto que hemos estado hablando antes un poquito, que es la automatización, porque, por ejemplo, todo lo que es el SEO, que SEO es digamos, la redacción de artículos para el posicionamiento orgánico, y el SEM, que son las campañas de pago en los buscadores, ¿no? Cuando ponemos el mejor restaurante de Madrid y en Google te aparece lo primero que te pone anuncio. Ese no es el mejor, ese ha pagado para estar ahí. Lo que está pasando con esto es que se está automatizando tanto que ya no se necesita a la gente que programa las campañas. Eso es un punto, ¿no? Que luego quiero que tratemos en profundidad la parte de automatización, ¿no? Que esto ya, las revoluciones industriales, en la segunda ya se sacaron del mercado muchas de los trabajos que antes había y por eso los obreros iban a las fábricas a quemar los robots porque le estaban quitando el trabajo. Entonces, para que no nos pase esto, hay que adelantarnos un poquito. Entonces, desde ese punto, si te gusta el marketing digital, si te gusta el marketing, si es lo que te apasiona, vea por ello, que si realmente le pones actitud, ganas y te gusta, al final lo vas a sacar. Eso no te lo puedo garantizar. Salidas hay, incluso como freelance o como autónomo, como colaboraciones. O sea, el marketing digital creo que además es una carrera preciosa con unos contenidos maravillosos y una sensibilidad y una creatividad brutal. O sea, al final, lo que tú dices, Fernando, si te gusta, hazlo. Si lo haces por la pasta, déjalo ya está ingeniero. Claro, o sea, olvídate. Porque, ¿sabes? claro, hay otros sectores. Nos dice aquí Jonathan que se está viendo que en estos últimos años que a las empresas les cuesta encontrar candidatos. Yo creo que les cuesta también entender qué es lo que quiere un candidato y definir un perfil que encajen con el perfil de la empresa. Por ejemplo, el tema de los camareros en España no se quieren trabajar debido a las condiciones y pone lógico, pero que hay más sectores con este problema, con la próxima subida del SMI, del salario mínimo internacional para 2023 en España, esto va a ir a peor. ¿Qué opináis? Bueno, para mí muy buena. La subida del salario mínimo internacional, que creo que he dicho básico antes, por mucho que lo suban, nunca se va a igualar a la inflación que estamos teniendo. Es decir, cobramos lo mismo o nos cobramos un poquito más, pero cada vez nos cunde menos el dinero.
lo que hablaba yo el otro día. Digo, tío, yo iba antes con X dinero al supermercado y me hacía la compra con eso y últimamente con ese dinero me compro la mitad de las cosas. Y eso, Es una ostras, pero mierda. si es que estoy ganando el mismo, ¿no? Que nos están robando, ¿vale? Pero sigilosamente. Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? A nivel de dinero, digamos que ya no es la prioridad como había antes, ¿no? A lo mejor en otras generaciones. Digamos que creo que ahora la tendencia, evidentemente dinero queremos todos, buscamos todos y necesitamos todos, pero hay ciertas cuestiones dentro del entorno laboral que para mí no se están teniendo en cuenta y que es por lo que la gente está descartando y se está yendo, ¿no? de las empresas. Como por ejemplo perspectivas de desarrollo, buenos ambientes laborales. Creo que yo esto es algo que antes no entendía, ¿no? Porque para mí el trabajo es algo muy material, evidentemente tiene su componente emocional, pasional, pero es lo que he ido entendiendo en los últimos tiempos hablando con muchas personas que la mayoría me dicen, ostras, yo es que no busco dinero. Me han ofrecido más, pero yo me voy, porque es que no es dinero lo que busco, el dinero ya está, aquí lo tengo, gente que tiene un buen poder adquisitivo y dice, yo busco otra cosa. Si no me la dan, me voy a ir de empresa, ¿no? ¿Qué opinas aquí, Héctor? A ver, sí que la pregunta de Jonathan es muy buena, la verdad es que, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta una cosa. El SMI, el salario mínimo interprofesional, la última subida que hubo solo afectó a un 1,7% de los trabajadores en activo, porque la mayoría de trabajadores ya están por encima del SMI. Da igual lo que suba el SMI si tú estás ganando más que el SMI, entonces a ti no te afecta realmente, no te afecta en tu nómina, no hay, pero ¿qué pasa? Que la subida del SMI genera el efecto dominó, que es que como sube el SMI, aunque solo afecte a un 2% de la población española, todo va a subir, todo nos va a afectar. Entonces, un poco lo que comentabas, Fer, de que ahora, por ejemplo, todo es más difícil. Sí que es verdad, también te digo una cosa, nuestros padres ganaban más, pero, por ejemplo, yo recuerdo que mis abuelos nunca pisaron París. Nunca tuvieron una televisión o dos coches o la tecnología que tenemos nosotros. Al final, es sorprendente como jóvenes o no tan jóvenes que están en el SMI, que dices, mira, es que gano 1.200 euros, justo el SMI, pero en cambio se van de viaje cada 3 fines de semana cuando necesitan desconectar, tienen tecnología que a lo mejor pues tiene un coste muy elevado, tienen la Play 5, en vez de tener la Play 2 o la Play 1, pues tienen la 5. O sea, en ese sentido, sí que es curioso, como un lado, lo que tú decías, el dinero, o el SMI, o que también tengo que decir, la pregunta que decía él sobre los camareros en verano. O sea, genial que este año se haya implantado tanta gente y decir no a esas condiciones. Han salido Claro, muchísimas noticias de restaurantes que ofrecían ya condiciones reales de 6 horas al día, pagadas, con no sé qué. O sea, gracias a decir no, hasta aquí hemos llegado, para ganar una mierda, para trabajar media jornada, y no son 12 horas, media jornada, o sea, para trabajar 12 horas, pero cobrando 4, no. Y el haber dicho que no, el haberse frenado tanta gente y decir, este verano no voy a hacer el Canelo, ha hecho o ha forzado a que muchos restaurantes tengan que replantearse qué oferta van a ofrecer. Si tu restaurante no tiene la capacidad de poder contratar a un camarero para atender a las mesas, tienes un problema. Tendrás que cerrar ese restaurante, porque una de dos, o no estás cobrando bien el precio del menú, o algún problema hay. Porque entonces ahí, entonces, ¿qué pasa? Pues si nos frenásemos todos a decir no a las condiciones precarias en este sentido, como es en la parte de los restaurantes, hostelería, etcétera, etcétera, muchos cerrarían. Muchos. El típico empresario que lo que quiere es ganar dinero a costa de los trabajadores. Si no puedes tener 10 trabajadores, pues hazlo con 5. Y si con 5 no llegas a dar el servicio, pues replantéatelo. Cierra este restaurante porque es deficitario o haz algún cambio de chip. Pero tendrás que reenfocarte a tener beneficios sin que estén a costa de la espalda de tus trabajadores. Y eso es algo que en España, lamentablemente, tenemos una larga tradición del abuso de los trabajadores. Pero es lo que tú dices, Fernando. ¿Cuánta gente está diciendo no me muevo por pasta, me muevo por condiciones, me muevo claro. por salud personal, al Y final? esto, bueno, primero quiero pedir perdón porque antes creo que he dicho salario mínimo internacional o no sé qué he dicho. Sí, está Interprofesional. internacional. Ha sido muy Sí, global el tema. Ha estado muy bien. no sé qué he dicho. Y quiero responder que nos han puesto aquí, nos estáis poniendo unos temas muy interesantes, los vamos a ir respondiendo paso por paso. El de Javier con la externalización de servicios, lo quiero que luego lo toquemos, que no se nos olvide, Héctor, con el agilismo, ¿vale? Lo que acabas de mencionar, que creo, a ver si aquí estáis de acuerdo, ¿vale? Esto es una teoría mía. No sé si a vuestras abuelas, a mí mi abuela me cebaba a comer. Me decía, come que no comes nada, come que no comes nada, come que no comes nada. Claro, nosotros venimos siempre, depende de cómo ha sido nuestra vida, ¿no? Y de los traumas que se han ido generando. Mi abuela, por ejemplo, pues ha vivido la guerra, entonces tenía como esa sensación de que es que no había comida y cuando hay comida es como, venga, pues hay que aprovechar y come más por si acaso te quedas con hambre. En esa generación, eso hace que cuando creces de manera adulta,
busques X, una parte determinada, ¿no? Nosotros, hablo en mí esto, yo tengo la suerte de que nunca me falta un plato de comida en la mesa. Entonces es como que si lo comparamos un poquito con la pirámide de Maslow, de necesidades de la pirámide de Maslow, en España la mayoría de gente de mi generación, pues las primeras las tenemos cubiertas, ¿no? Y es como que nunca nos han faltado y las damos ya por hecho. Y creo que eso es uno de los motivos por los que no damos tanta prioridad al dinero como algo base, porque lo damos como por sentado. Evidentemente a mucha gente le gustaría ser rica y millonaria, pero es como que se busca que esas necesidades que van subiendo en el escalón de la pirámide de Maslow se vayan cumpliendo, ¿no? El reconocimiento, la vida social, pues, el bienestar en cuanto tanto físico como mental, ¿no? Esa es mi teoría, ¿vale? Que no la, o sea, que no, que es mi teoría, que ya está, que me la he inventado. No, yo creo que te digo una cosa, siguiendo con esta teoría que me parece muy interesante, yo creo que hasta la pirámide de Maslow está invertida. En el sentido de que a veces necesitamos más reconocimiento que comida, por ejemplo, ¿sabes? O necesitamos más autosatisfacción que ropa. O que tener cubierta lo básico de la vivienda, por ejemplo, ¿sabes? Yo creo que estamos hasta invirtiendo. Para mí ese es el problema, porque cuando tenemos cubierto lo de abajo y vamos a por lo de arriba, perfecto. El problema que yo estoy viendo es que me encuentro casos de personas que no tienen cubiertas las de abajo y quieren cubrir las de arriba. Y para mí el autorreconocimiento con hambre no me sirve de nada. Entonces, creo que primero tenemos que ir cubriendo esos escalones en la base. Pero creo que las empresas y los negocios y la economía tiene que tener, o la sociedad, tiene que tener en cuenta la coyuntura de lo que nos encontramos actualmente y el paradigma social y cada generación sus preferencias. Y creo que esto no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, no, ahí... fíjate, el cheque de libros para niños de hasta 6 años, que Cataluña, por ejemplo, o el de 400 euros para videojuegos o temas culturales. Ya te demuestra también un poco el estado en qué está pensando que piensan los jóvenes. O sea, no te los doy para alquiler social o para comida, no, te los doy para videojuegos o tal. Que yo creo que eso también ahí ya dice mucho también de la pirámide. Totalmente. Nos dice Antonio aquí algo que me gusta mucho. Antonio se enrolla mucho. Antonio, tienes que hacer síntesis, ¿eh? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto y posibles soluciones para que el empresariado español apueste por la inversión en provincias y municipios pequeños en cuanto a población? Yo, la verdad, Antonio, España, la verdad, cómo está gestionado a nivel económico, de negocios, las trabas que hay a los emprendedores, la poca apuesta que hay por el tejido productivo industrial, que cada vez se industrializa más, pues no lo sé. O sea, no sé por dónde va a tirar esto porque no veo que le den foco, ¿no? Es muy complicado porque muchos de los tejidos industriales que hay en España, fuera de las grandes capitales, ya vienen de empresas que en su momento prometían algún tipo de beneficio por parte de un alcalde que pactaba con el dueño, que no le cobraba la luz durante no sé cuántos años. Así es como se han creado los polígonos fuera de las grandes capitales. Pero es que realmente, yo por ejemplo, es que tengo un cliente que está en Extremadura, pero es que la ciudad más cercana que tiene a su fábrica está a 20 kilómetros. Pero es que 20 kilómetros, que se supone que es cerca, es una hora en carretera, porque son unas curvas que flipas. O sea, realmente la red de conexiones, es que yo creo que las ciudades vamos a ser cada vez ciudades más grandes y terrenos más yermos y esto hacia donde estamos tendiendo. Menos todos estos freelance o teletrabajadores que podrán trabajar en Burgos, en una casa rural y salvarán un poco. Pero yo creo que al final cambiará un poco porque no tiene sentido. Ahí la has dado, exactamente, quería llegar. Yo creo que va a cambiar. Fijaros que antes hemos hablado de globalización y lo que está pasando ahora es que estamos desglobalizándonos otra vez. Es decir, el proceso de globalización de todo vinculado se está rompiendo y se están haciendo pues bloques, ¿no? A nivel nacional, creo que vamos a volver a los pueblos. Creo, y en cierta manera casi espero. Porque creo que la vida es mejor. Y con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Mucha gente se ha ido y ha dicho, mira, yo quiero tranquilidad, estar bien. Y creo que se van a montar ahí, digamos, ecosistemas en los pueblos que para mi gusto, la vida es mejor. Lo que sí que es verdad que serán como criaderos de freelance y de autónomos o de coach emocionales. Llegarás a un pueblo a tomarte una paella y habrán 7 coach emocionales que querrán abrazarte en ese momento. Entonces será como un poco peligroso ir a los pueblos también, ¿sabes? Será como, te la jugarás, ¿sabes? O sea, ir a desconectar, ¿sabes? Que estoy cabreado, que me voy al pueblo y vuelves renovado, ¿sabes? Esto estaba bien. A mí me parece fantástico, fantástico. Sitios de pura espiritual, ¿sabes?
Nos dice Nora, ¿cómo ven el futuro de los selectores y reclutadores de personal? ¿Qué herramientas de digitalización en esta área son las más requeridas en el mercado? ¿Y cómo están vistos los profesionales de recursos humanos latinos en Europa? Héctor, todo tuyo, que tú eres el Pues, a reclutador ver, experto. reclutadores y selección, por suerte, siempre va a haber y a necesitarse. Sí que es verdad que en cualquier crisis, en cualquier momento un poco delicado, los primeros que van a ser despedidos y a los primeros que no van a encontrar trabajo son los reclutadores. Son los primeros que notan cualquier crisis, porque si no tienes que seleccionar a nadie, no pinta nada a esa persona. En cuanto a los programas, es una pregunta excelente, muy buena, porque sí que es verdad un poco atando cabos con lo que estamos diciendo de digitalizar y de modernizar. Muchas empresas están implementando y digitalizando las herramientas de recursos humanos. Hablamos de los famosos CRMs o también los ATS. El ATS, para algunos así un poco en broma, es el Terminator de los candidatos, para otros es una herramienta muy útil porque al final te permite crear un canal conductor entre el candidato y la posición, entonces poder mandar correo, recibir, o sea, informatizarlo mucho, por así decirlo. Pero sí que es verdad que recursos humanos tiene que tener, o sea, necesita un cambio importante, se tiene que hacer un cambio de chip completamente. Estamos empezando, y ahí Fernando es el experto y seguramente os podrá dar 1000 lecciones sobre el tema del inbound recruitment, de todo lo que es el tema de la calidad, de atraer a los candidatos a las empresas, por ejemplo, etcétera. Ahí Fernando es un experto, pero sí que es verdad que dentro de los propios recursos humanos tenemos una gran deficiencia humana al final. O sea, la gente que está conformando los departamentos de selección es gente que normalmente no tiene vocación por lo que hace. Entonces, que tampoco sé por qué entran, porque tampoco es que se paguen muy bien, la verdad. Pero entonces es gente que no tiene la vocación y tampoco tiene la empatía suficiente. Sí que es verdad, ojo, y ahí voy a romper una lanza contra la empatía, por así decirlo. Es una palabra que creo que se está usando demasiado y a veces no con el contexto necesario. Un consultor de recursos humanos no necesariamente tiene que desarrollar empatía hacia el candidato. Tiene que desarrollar amabilidad, simpatía, comprensión, pero no empatía. Porque muchas veces nos encontramos en entrevistas que vienen candidatos y te cuentan que son madres solteras de 3 hijos, que no llegan a final de mes, que lo está pasando fatal, y tú como consultor tienes la obligación de decidir si esa persona puede o no ocupar la posición. No vas a beneficiarla porque esté mal, porque a lo mejor el que te viene después está peor, o el que te ha venido antes incluso está peor también. Es como los médicos, no puedes pasar a una persona antes a una operación porque te caiga mejor que otra. Tienes que ser profesional en este caso. Y en recursos humanos el problema que tienes es que ya no solo no tiene la empatía necesaria, sino que además la ha eliminado completamente. Estamos en un punto ahora mismo en el que recursos humanos está rozando más el ser un robot, por así decirlo, un robot un poco más espabilado, que no una persona humana. En las entrevistas se hacen preguntas casi que rozan lo ilegal. El tema del edadismo, en el cual discriminamos candidatos, ojo, muchas veces lo discriminan los managers, no lo discrimina el consultor de recursos humanos, sino que el que viene por encima es el que discrimina. Pero bueno, recursos humanos al final está obedeciendo unas normativas. Estamos en una posición en que recursos humanos no da feedback a sus candidatos, por ejemplo, no les avisa sobre si están o no en el proceso y sobre cómo pueden mejorar. En el que tú mandas una invitación por LinkedIn a alguien de recursos humanos y ni siquiera te la acepta o ni siquiera es capaz de contestarte al mensaje. O sea, estamos en un momento en el que recursos humanos está deshumanizando mucho. Y eso es importante ser conscientes porque al final necesitaremos un cambio en recursos humanos. Si nos vamos deshumanizando, que no nos sorprenda después que el día de mañana un robot pueda hacer nuestro trabajo. Porque al final, cuanto más nos deshumanicemos, más fácil será suplantarnos. Y en cuanto Exactamente. al concepto de qué opinamos los españoles sobre los reclutadores en Latinoamérica, pues que son majísimos, la verdad, que son gente guay y que seguramente mete la pata igual que nosotros, o más o menos, pero más o menos como nosotros. Pero en este caso, bien, o sea, conozco muchos reclutadores que vienen de Latinoamérica, de Venezuela, de Chile. Tengo conocidos que están en Latinoamérica haciendo reclutamiento y sí que es verdad que muchas veces dependes más del tipo de empresa que no tanto del tipo de posición que ocupes. Pero al final son bienvenidos. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos a José Peresini que nos está viendo desde YouTube. Muchas gracias, ya os digo que también estamos en YouTube. Y has mencionado una Hashtag. cosa muy importante. El otro día, bueno, llevo un tiempo ya que voy a un gran supermercado que está en España, se llama Mercadona, y voy ahí y voy al Muy cajero buen guacamole. El guacamole es muy bueno. y voy al cajero y la persona que me atiende no me saluda, pasa los artículos y me dice 20 euros. Y digo, tío, o sea, el día que te cambien por un robot, no lo voy a echar de menos. Y luego voy al tendero de mi barrio, al establecimiento pequeñito de mi barrio, y ostras, buenas tardes, ¿cómo estás? Con la familia. O sea, la relación humana, si a él le cambian por un robot, yo no voy a querer. Y la mayoría de gente del barrio no. Pero, tío, ¿qué está pasando en esto?
en puestos de trabajo así que se está deshumanizando totalmente. No sé si son órdenes que vienen dadas de la propia cadena para agilizar tiempo. Si fuera así, ya da un indicativo de lo que quieren hacer, pero, ostras, cuidado con esto porque si perdemos el lado humano, tenemos ya poca ventaja contra un robot. Completamente. El del Mercadona de mi pueblo saluda, ¿eh? Ya te lo digo. O sea, que a lo mejor no es Salud. algo de... Es algo contra ti. Es el... Le caigo, Tiene entonces envidia. Tiene envidia. le caigo yo mal, ya está. Tiene envidia de tu Solucionado. éxito, ¿sabes? Está ahí que no, pero Solucionado. el de mi pueblo saluda. Pero sí que es verdad lo que tú dices, ¿eh? O sea, tiendas de ropa, por ejemplo, retail, cuánta gente los ves moviendo perchas. Hay chicas que mueven perchas o chicos que mueven perchas, pero ni te atienden, ni te sonríen, ni intentan. O sea, al final es una pena porque todo lo que es atención al cliente, cada vez estamos perdiendo más esa atención. Y después nos sorprenderá cuando, lógicamente, pues la inteligencia artificial, que cada vez flipo más con ella, porque ya además ya hacen voces artificiales que parecen humanas, ya interpretan entonaciones que parecen humanas, ya no es la típica voz grabada de antes. O sea, todo eso cuando alguien, un chatbot, nos puedan sustituir, pues nos sorprenderemos más. Total, mira, nos pregunta Yasmina una pregunta muy interesante que dice que sería, bueno, también que ahí nos dice Jonathan que en el Madrid en el 010 que hay que recuperar el tiempo por ir al baño. Vamos, esto ya me parece ya... A ver, tengo que decir que el otro día vi la noticia. También yo he sido director de recursos humanos de un telemarketing y Vale, sí que es verdad que el teleoperador, por cada hora de trabajo, tiene 5 minutos de descanso. ¿Vale? vale, ¿Qué vale. pasa? Que había muchos que les cogía las ganas de mear a los 10 minutos de empezar, no cuando le quedaban los 5 minutos de descanso. Entonces, claro, a ver, ahí tú trabajas, es un poco feo, trabajas 37 horas y media semanales, o 35 o 39, porque no puedes hacer las 40, está todo contabilizado. Por lo tanto, si tú dispones de tus 30 minutos, porque puedes compaginar, puedes compactar los 5, 5, 5 y 5 y 5 de hacer 30 minutos, por ejemplo, mean esos 30 minutos, ¿sabes? O ven meado de casa. Pero sí que es verdad que había gente que es que se también, ay, ahora me voy a la máquina por el café, volvía y se iba al lavabo. Claro, a ti te están pagando por Hmm. esas horas. No es lo Ta- mismo. Claro, es como que está en cadena de producción de fábrica. No te puedes ir cuando quieras y dejar la máquina. Entonces ahí sí que estoy de acuerdo en que son condiciones, teleoperadores, por ejemplo, tienen unas condiciones muy precarias, pero sí que, porque además siempre el aire acondicionado, el calor, la calefacción, siempre hay peleas por los climas, las luchas de fight of the weathers, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a veces también exageramos un poco las noticias para hmm. Hay exaltarlas un poco. mucho sensacionalismo. Visto desde Sí. ahí, todo el sentido. Eso también pasa que muchas veces nuestro comportamiento de picaresca, en España bastante, afecta al Ah, resto. Entonces, a lo mejor una persona, oye, pues tiene ganas, porque sí, pero ya si lo empezamos a hacer todo, la empresa va a decir, cuidado, que aquí imagínate, no, ¿sabes? aquí vamos a poner control. Tenemos un montón de comentarios, vamos a ir uno a uno porque son súper interesantes. El de Yasmina me gusta mucho. ¿Qué sería interesante integrar dentro de una propuesta de valor para poder retener el talento dentro de una empresa tecnológica? Vamos a hacerlo general, la empresa. Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que ¿No? yo con las tecnológicas tengo cierto resquemor, ¿sabes? Porque la burbuja de la tecnológica, ¿qué pasa? Lo que nos pasa muchas veces. Cuando llamas a un candidato que trabaja en el mundo tecnológico, lo primero que te dice es cuánto pagas. Ya no es qué proyecto, qué compañía, ya es cuánto pagas directamente. Entonces sí que es verdad que yo el mundo IT no soy muy fan del mundo IT, la verdad. Pero, pero sí que es una muy buena pregunta, la verdad, Yasmina. Empieza tú. Venga, yo primero propondría que a mí la palabra retener no me gusta, porque si estamos reteniendo ya significa que estamos atando a la fuerza, ¿no? Creo que si tenemos un ambiente en el que esto no sea necesario, fantástico. Ahora bien, como estamos viendo aquí en el chat, que hay un montón de vosotros que nos estáis poniendo vuestras preferencias, que valoráis, que no valoráis, creo que es interesante. Lo primero de todo, tener bien definida la cultura de la empresa. Y una cultura organizacional no es ni una mesita de ping-pong, ni irnos de escapada, ni el kit de bienvenida que tienen. Eso no es cultura organizacional. Cultura organizacional es todo lo que pasa internamente, pero a nivel más estructural. Eso tiene que estar bien definido. A partir de ahí, alinear bien nuestra cultura organizacional y nuestro propósito como empresa con los propósitos del resto de individuos que se van sumando y que están dentro. Porque como haya una discordancia, ahí va a haber choque. Lo segundo de todo, preguntar a nivel de bien de departamento, bien generacional, tanto individual como colectivo, qué es lo que quieren. Y a partir de ahí empezar a negociar lo que se puede dar y no se puede dar. Pero hemos visto, ¿el dinero es importante? Sí. ¿El que lo tiene cubierto? Ya está. Porque si solo ofrecemos dinero, no vamos a generar compromiso, sino que vamos a crear o comprar mercenarios.
A mí, si solo me ofreces dinero y es lo único que me das, si viene alguien y me ofrece más que tú, ¿por qué me voy a quedar contigo? No habría razón ninguna, ¿no? Ahora, si me ofreces un salario, me ofreces un buen ambiente laboral, con el equipo estoy fantásticamente bien, se crean buenas relaciones, me das perspectivas de crecimiento en el caso de que yo las quiera, ¿no? Porque igual hay gente que no las quiere y quiere otras cosas. Entonces, cuando se empieza a preguntar y ofrecer lo que las personas quieran dentro de un límite, porque tenemos que tener en cuenta lo que es un negocio también y ponerse la parte empresarial también es importante. El negocio está para crear dinero. Ya está. O sea, muchos de ellos, eso es el único objetivo, sobre todo las empresas grandes. Para ellos somos números. Ya está. ¿Qué pasa? Sin nosotros no van a hacer dinero. Si nos vamos todos, ¿quién va a trabajar ahí? Entonces, tiene que haber un pacto de negociación en que haya un acuerdo y que entendamos que la empresa está para hacer dinero, fantástico. Nosotros estamos a hacer dinero, que para eso trabajamos, fantástico, pero queremos algo más también. Entonces, hasta ver qué cede cada uno, pero sobre todo llegar a un acuerdo, porque al final, si tú tienes una buena cultura, tienes un equipo de trabajo contento, tienes gente que está satisfecha, tienes gente a la que su propósito está alineado con la organización, que le motivas, te va a dar más rendimiento, te va a dar más dinero también que a ti te beneficia y esa persona va a estar bien. Dale, Héctor, te toca, que ya das la charlita. Está bien, está bien. A ver, yo lo que diría es, contestando un poco la pregunta esta de qué propuesta de valor podrías dar, pues estoy contigo, retener me parece una palabra fea, es chunga, pero sí que el entender, sobre todo, entender qué necesitan tus trabajadores. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente conocerás a Miguel Ángel López, de PC Componentes, el de conversaciones en LinkedIn. Pues Miguel Ángel López es el director de Recursos Humanos de PC Componentes y hablando con él me comentaba, PC Componentes tiene una manera de trabajar que yo creo que por eso el éxito que están teniendo como compañía. Yo nunca jamás he conseguido robar a un candidato de PC Componentes. Siempre me han dicho que no. O sea, es algo que... Y creo que eso dice mucho la empresa. Pero ellos, por ejemplo, tienen un pack de unas 40 opciones, por así decirlo, y tú como trabajador puedes elegir algunas de esas opciones. Por ejemplo, si tú tienes un perro, el seguro médico privado a lo mejor no te interesa, pero te interesa el seguro veterinario que tienen. Si tú tienes 2 hijos, a lo mejor no te interesa el plan de pensiones, porque no te vas a jubilar en PC Componentes, pero a lo mejor sí que te interesa el seguro médico. O pues ellos tienen o asesoramiento, por ejemplo, legal para tema de hipotecas, para tema de no sé qué. O sea, yo creo que cada trabajador tiene un momento en la vida. Ahora tú, por ejemplo, Fernando, ¿tú tienes hijos, Fernando? No. Yo tengo 2. Tus necesidades y las mías son diferentes. En una compañía seguramente tú a lo mejor prefieres un plan de carrera, de promoción y de formación, y yo a lo mejor prefiero pues una flexibilidad horaria que me permita compaginar la vida familiar y laboral. ¿Vale? En este caso, que a lo mejor también, que ese tío todo lo queremos a veces. Pero que yo creo que lo que tenemos que implementar es el escuchar a los trabajadores para entender qué necesidad tienen en ese momento de la vida, porque no puedes ofrecer mesas de ping-pong a gente de 55 años que lo que quiere es pirarse a su casa para ver a sus hijos, o de 40. En cambio, a los de 18 o los de 20 no les vas a ofrecer un plan de pensiones excelente cuando lo que quieren es el after work y irse a tomar a lo mejor unas cañas con los compañeros. Entender muy bien a tus trabajadores y qué necesitan va a hacer que no tengas que retener, porque no va a hacer falta retener a nadie, sino que se quedar ellos. Exactamente. Nosotros no retenemos a nuestros amigos, ¿no? Se quedan porque, igual que nosotros con ellos, porque estamos bien. Me dice Zelensky que es muy mal, que tengo que ir al Carrefour. Pues sí, pues voy al Carrefour. Si me saludan en el Carrefour, yo voy al Carrefour. Porque... Pero bueno, Donde saluden, por favor. Si hay algún cajero aquí que salude, que se lo diga a Fernando que va a ir a comprar ahí. Yo busco ir a comprar el pan y cariño, un poquito de cariño, es lo único que pido. Nos dice Antonio, esta me parece una buena pregunta sobre el teletrabajo. Que si, ¿cómo lo vemos? Si es viable, ¿no? Venga, empiezo y le das tú, así vamos con turnos. Ostras, esto del teletrabajo es complicado, ¿no? Porque lo hicimos de manera... porque se tenía que dar, ¿no? Había que hacerlo, ya está. Pero yo no sé si estábamos preparados. Y fijaos algo, pero el teletrabajar afecta, no solo individualmente, yo noté efectos a nivel de aislamiento, de incluso más apático, a veces no es lo mismo, ¿no? Menos creatividad también, según qué trabajo estemos. Por ejemplo, un trabajo de marketing necesita estar creando. Entonces, para eso, pues, estar en la oficina te ayuda mucho. A nivel relaciones humanas, nosotros de manera virtual solo estamos usando 2, ¿vale? Estamos con la vista y ya está. Y cuando estamos presencialmente, nosotros, bueno, y el oído, claro. Cuando estamos presencialmente, nosotros usamos los 5 sentidos. Entonces, una relación no va a estar completa. A mí no me chupes el día que nos veamos, ¿eh? A mí el día que nos veamos no me chupes. A ti no te chupo, pero claro, si estamos tomándonos un café,
si estábamos, pues te doy una palmadita a la espalda por lo bien que lo has hecho, porque yo no te voy a dar más sueldo, yo te voy a dar una palmadita a la espalda. Pero bueno, estas cosas, ¿no? Esto hace que los 5 sentidos estén presentes en una conversación. Y por otro lado, cuando no vas a trabajar presencialmente, no te tomas el café en el bar de la esquina o no haces la compra en la tienda de al lado, entonces no coges el transporte. Y esto se ha visto que ha habido muchos comercios que han cerrado por ello. Entonces, es como que hay varias consecuencias, ¿no? que desencadenan de esto. ¿Es algo cómodo? Ostras, yo ya lo he dicho muchas veces, para mí en invierno, despertarme en la cama y tener que trabajar en casa, no lo cambio, ¿eh? Pero hay veces que te cuesta, que cuesta. Entonces, espera que me he ido. ¿Que cómo lo vemos? ¿Que cómo lo veo? Pues bueno, que creo que va a haber un pasito para atrás para ver si se pueden dar otros dos para adelante. Hasta ahí, porque creo que hay que establecer ciertas cosas. Te lanzo la bola de nuevo, Héctor, que yo me he liado. Yo tengo que decir, yo soy teletrabajador, tengo la suerte de que teletrabajo los 5 días de la semana. Sí que es verdad que para mí el teletrabajo ha significado cosas muy buenas, porque, por ejemplo, antes dedicaba 1 hora y media en ir y 1 hora y media para volver del trabajo, cosa que ahora ya son 3 horas que no tengo que estar fuera de casa. El poder ir a recoger a mis hijos al colegio, por ejemplo, y el poder cenar con ellos es algo que antes no podía. Me ahorro el transporte público, me ahorro esta camisa, por ejemplo, pues la puedo planchar en casa. No hace falta que vaya con traje y corbata como iba antes. Me ahorro mucho dinero y muchos gastos extras que tenía anteriormente, como el de comer fuera de casa cada día, la hora extra de guardería. Para mí es un ahorro. Pero sí que es verdad que hemos pasado unos números que son preocupantes, porque al final, antes de la pandemia, en España estábamos alrededor de un 4,5% de teletrabajo, mientras que en Europa estaban alrededor del 9, 10, 11% de teletrabajo. Durante la pandemia subimos a prácticamente casi un 30% de teletrabajo, mientras que en Europa habían llegado a un 50% de teletrabajo. Y actualmente estamos en un 7,2% de teletrabajo. O sea, estamos incluso por debajo que los países europeos antes de la pandemia. ¿Por qué pasa eso? Pues un poco lo que comentaba la gente. Desconfianza por parte de los empresarios. El tema de crear o reducir la discriminación entre los trabajadores. Porque muchos trabajadores se quejan de que porque la administrativa se tiene que ir a casa 5 días a la semana o 4 días a la semana y ellos no pueden, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que el crear situaciones dispares, eso también muchos empresarios lo que han hecho ha sido reducir el teletrabajo o eliminarlo para así de esta manera no crear discriminaciones. También el tema de gente que se iba a teletrabajar desaparecía y si tenía algún tipo de accidente o algún tipo de problema físico derivado del teletrabajo, eso, ¿quién lo cubre? Si estás teletrabajando en la playa de tu pueblo y te haces daño en la espalda, ¿quién tiene que cubrir ese daño? ¿La empresa o no? Entonces sí que es verdad que hay mucha legislación que no se ha creado, que no se ha mirado y no se ha analizado, de tal manera que las empresas prefieren no mojarse. Oye, mira, no está creado, pues no lo hacemos y punto. Entonces sí que es verdad que muchos han abogado por ese 30% que acaba siendo un día de la semana de teletrabajo, que normalmente no puede ser ni lunes ni viernes, acostumbrado a ser miércoles, martes o jueves para que no te pilles un puente largo, pero ya con esa mentalidad de desconfianza. Ya no es ni lunes ni viernes para que no te pilles un puente largo. O sea, ya es como, ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo que? O sea, ya tenemos esa mentalidad, pero sí que es verdad también que mucha gente, ha habido muchas denuncias de trabajadores que no lo han hecho bien durante la pandemia, que no han estado trabajando cuando tenían que entrar a trabajar. La gente, digamos, equivoca el concepto del teletrabajo, que es trabajar desde otro sitio, con el concepto de flexibilidad horaria. Y eso es un problema muy importante para las empresas. Si tú teletrabajas en una oficina o en tu casa, vas a hacer la misma jornada que estando en la oficina, pero sin coger el transporte público. No te vas a levantar 30 veces, no te vas a ir a poner la lavadora, no vas a ir a dejar a los niños al colegio y a recogerlos también, no vas a ir a hacer la compra a ver si te sonríe el cajero de turno o no te sonríe esta vez. No puedes hacer eso. Estás trabajando. Son 8 horas que tienes que estar trabajando en el ordenador. Y por lo tanto se tienen que respetar. Y eso es mucha gente, lamentablemente. Y mi mujer la primera, porque se cree que yo como teletrabajo, pues ven a buscarme. Que no, cariño, que trabajo, que no puedo ir, no tengo flexibilidad horaria. Pues mucha gente confunde teletrabajo con flexibilidad horaria. Y yo creo que eso es un problema que ha habido muy importante en España y que eso va a hacer también que sigamos con ese no hacia el teletrabajo durante mucho tiempo. Además, lo que tú has dicho que me ha encantado, Fer, que es que el teletrabajo vino como algo impuesto, una necesidad de una pandemia que nos estaba matando. Y por lo tanto, cuando esa pandemia ha desaparecido, el teletrabajo se ha ido con ella. No es una cosa que hayamos heredado o adquirido desde dirección de empresas que han visto que era algo bueno y útil, sino que al contrario, ha sido una cosa que nos han impuesto desde sanidad a las empresas. Por lo tanto, algo impuesto nunca va a funcionar. Y totalmente has tocado un punto que me es fundamental. No se quiere el teletrabajo para los empleados
porque hay desconfianza de que no estén haciendo lo que están haciendo. En la oficina tú puedes controlar. ¿Por qué hay una desconfianza? Yo creo que porque no hay compromiso. O sea, no hay compromiso porque no estás dando motivos para que haya confianza. Si estás desconfiando, el primero que lo tiene que mirar es uno mismo. ¿Por qué desconfías de la gente, ¿no? Aquí me dice Adri que aquí ha llegado tarde por cubrirte una reunión. Adri es mi socio y es verdad que tenía el calendario hecho un lío, tenía una reunión y no he podido ir y me ha tenido que... Te has entrado a la reunión por estar conmigo, te has entrado a la reunión por estar conmigo. Ah, sí, pero Adri es comprensivo. te he cambiado. Te pongo, Adri, el logo de nuestra empresa para que te quedes contento, así ponemos un poquito de publicidad también. ¿Qué ya, así digamos que equilibro la balanza para que no me maten. Bueno, un recordatorio, hashtag sorteo, porque se nos ha ido la hora y yo quiero decir y preguntaros, porque hay un montón de preguntas que se nos han quedado en el tintero, si queréis que Héctor vuelva y hagamos otro directo cuando él nos diga, pues ponerlo abajo. Se nos ha quedado un montón de temas pendientes también, ¿eh? El tema de la selección, por ejemplo, cómo funciona el tema de búsqueda de empleo. Se nos ha quedado un montón de cosas en el aire. Es que nos hemos liado a hablar y esto da para mucho. Hay un montón de preguntas aquí que es que fíjate, es que además son súper interesantes. ¿Qué hacemos a los que nos estáis viendo? ¿Hacemos otro día la segunda parte? ¿Cómo lo veis? Poner ahí... ¿Cuánta gente conectada ahora? ¿Cuánta gente conectada? Pues ahora hay 105 personas. Pues tiene que haber más de 55 sís, si no, no se repite. Buah, estás pidiendo mucho. Estás pidiendo mucho. Es que la gente escribe así. Si la gente escribe sí, mira, tenemos ya, quedan solo 54 sís, ¿sabes? 53 con Patricia. La cosa va mejorando, ¿eh? Bueno, si queréis que hagamos la segunda parte y vamos tocando los temas que se nos han olvidado y bueno, no se nos ha olvidado, pero es que no, esto es súper extenso. Diana dice que sí, Irina que sí, Mireia que sí, otro día segunda parte. Bueno, mira que al final pues vamos a sacar aquí los... Ya hemos al 55, sí, ¿eh? Ostras, un montón. Oye, pues es como... Bueno, se está volviendo loco el chat. Muchas gracias. Héctor, vamos, te voy a traer aquí todos los días. Has causado sensación. Bueno, fantástico. No veas, flipando. Vamos a por el sorteo. Vamos a por el sorteo. Hashtag sorteo. Vamos a por ello. A ver. A ver quién toca hoy. Seguro que se le toca a Ariel también. Esperar que comparta. Pero, aquí está. Venga, aquí lo tenemos. Qué nervios. ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? Vamos a darle. Mira las manos, para que se vea que la última vez yo tampoco toqué nada. A ver. Buah, qué tongo, Marcos Rolón. Marcos no sé que se había casado con tu prima. ¿No era tu primo político, Marcos? Mi hermana, se había casado con mi hermana, es verdad, Marcos. Luego. Qué tongo el de Marcos también. El único día que no sea tongo es cuando me toca a mí. Ese día no habrá. No sé si se pueden decir aquí palabrotas, pero eres un cabrón. No, pues ha sido un placer, la verdad. Pues mira, hacemos una cosa, ya que habrá segunda ronda, te cuento cómo hacerte rico fácilmente y con poco gasto la siguiente vez. Venga, eso sí, porque al final no hemos dado el truco para ser millonario, tío. Yo venía aquí a pensar que ya... Es que es tan fácil y tan rápido y vale, pues que es increíble. Tenía ya, el Lamborghini lo tengo ya encargado, tío, y al final no voy a poder pagar. Yo digo, bueno, lo que me diga esto... Lamborghini déjaselo para algún amigo. Te vas a comprar uno mejor todavía. Esto es perfecto. Pues bueno, ya sabemos. Tenemos el próximo directo que hagamos. A ver cuándo le lío. Para volver. Pero yo creo que en diciembre, ¿verdad? Sí, antes de fin de año tenemos, porque ¿de qué sirve hablar del 2023 si ya estaríamos en el 2023? Venga, perfecto. Que sea antes del 2023. Claro, bueno. Mira, ese comentario me ha gustado, ese comentario está ahí. Un piropo y todo, Nicolás. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Nicolasa. Cecilio que está por aquí. Bueno, gracias a todos. Gracias a ti, Héctor, por supuesto. Ha sido un placer enorme. Y aquí dice Carlos que también esperaba el truco para hacernos millonarios. Yo también. El próximo día, Carlos. El próximo día. Hashtag truco millonario. Adri dice, hagamos uno juntos. Pues lo podemos hacerlo a tres bandas también. Lo podemos hacer a tres bandas. Con Adrián solo podemos reírnos, la verdad. A reírnos y aprender. Pues totalmente. Pues bueno,
Aquí nos despedimos. La verdad que gracias a todos los que habéis estado hoy. Muchas gracias por la participación, por aguantarnos. Que Héctor no, pero yo soy un pesado, así que os lo agradezco mucho. Yo soy muy Y más pesado que tú, yo mucho más. Yo más. nos vemos, chicos, en la siguiente. Gracias a todos. Chao, chao.